¿Qué tal? Muy buenos días. Andrés Ortiz les saluda y les estaré llevando la información de la presente edición de Costa Rica Noticias de hoy, martes 30 de junio. Vamos a ver de inmediato nuestros titulares. El ANAME avaló la calidad de la vía Chilamate-Vuelta a Cúper. A partir de este miércoles 1 de julio, transitar por la Ruta 27 San José Caldera le saldrá más caro. Vecinos de Los Santos cuestionan el alquiler del nuevo edificio para la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública. El presidente hondureño está hospitalizado por coronavirus y reconoce que la situación en su país es sumamente complicada. La ANAME avaló la calidad de la vía Chilamate-Vuelta a Cúper. El grupo de expertos realizó una inspección en la que determinaron que la ruta es funcional y está en buen estado. El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, la ANAME, evaluó los 27 kilómetros de largo de la zona conocida como los Bajos de Chilamate y Vuelta a Cúper. El coordinador de la Unidad de Gestión y Evaluación de la Red Vial Nacional dijo que la Ley 8114 los instruye a investigar los nuevos proyectos. El funcionario señaló que la ruta mostró buena capacidad estructural y condición funcional. En términos generales, hasta la fecha, las actividades que la ANAME ha podido detectar se concentran básicamente en trabajos sobre los puentes y trabajos cosméticos como limpieza de vías, entre otras cosas que podríamos llamar mantenimientos menores. Los deterioros superficiales que se muestran en el proyecto son normales para un proyecto de esta condición. Barrantes explicó que también analizaron el agarre superficial, el tema de limpieza en la ruta, el manejo de aguas superficiales y las condiciones estructurales, siendo que la buena noticia es que la ruta presenta condiciones no deslizantes o poco deslizantes. Sin embargo, el experto aseguró que detectaron cierto abandono en algunas estructuras de drenaje de agua, alcantarillas, manejo de aguas superficiales, por lo que recomendó poner atención a estos detalles y atenderla a tiempo. La inversión de esta vía fue de $74 millones, es decir, unos 36.000 millones de colones. En el 2018, la Unidad de Gestión y Evaluación de la Red Vial Nacional del Programa de Infraestructura del Transporte evaluó por primera vez este tramo. A partir de este miércoles 1 de julio, transitar por la Ruta 27 San José Caldera le saldrá más caro. Esto se debe al ajuste ordinario trimestral de tarifas autorizado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el cual responde al comportamiento del tipo de cambio del dólar. Este ajuste, la mayoría de las tarifas de los peajes para vehículos livianos presentan una variación al alza, como es el caso de San Rafael, que pasa de 570 colones a 580 colones. Atenas, que pasa de 750 colones a 760 colones, mientras que el peaje de Escazú se mantiene igual para este tipo de vehículos. Las tarifas para los vehículos de 2, 3, 4 y 5 ejes también presentan variaciones en la mayoría de los peajes. La Cruz Roja costarricense confirmó que 4 de sus miembros han dado positivo de COVID-19 durante el pasado fin de semana. Los cuerpos de seguridad de esta organización aseguran que se están haciendo los estudios para buscar el nexo epidemiológico de estos casos. La Cruz Roja costarricense presentó sus primeros 4 casos positivos de COVID-19 durante la pandemia. Los casos se reportaron durante este fin de semana según las autoridades de la Cruz Roja, quienes además señalaron que aún se investigan los nexos epidemiológicos de los contagios. Desafortunadamente ya tuvimos los 4 primeros, 2 la tarde del viernes en el Comité Auxiliar de Atenas, 1 el sábado y otro más el domingo, el sábado en Alajuela y el domingo otra vez en Atenas. Entonces ya tenemos un total de 4. Estamos en el trazo de la huella epidemiológica para determinar por dónde pudo haber venido. De momento, la información dice
que pudieran haberlo adquirido fuera y no dentro de las funciones como Cruz Roja. Los cuerpos de seguridad de la Cruz Roja aseguran que si los protocolos establecidos se cumplen a cabalidad, no tienen riesgo de contagiarse de COVID-19 en lo que significa la prestación de los servicios. En este momento nosotros podemos garantizar que si el personal cruzrojista cumple adecuadamente todos los procedimientos que hemos establecido internamente, no hay ninguna probabilidad de que adquiera el riesgo en la prestación del servicio. Sin embargo, hemos de recordar que todos los cruzrojistas pues tienen también su propia burbuja familiar y tienen contextos fuera de la Cruz Roja costarricense. La Cruz Roja costarricense reporta más de 10.595 llamadas atendidas con casos relacionados a temas del COVID-19. De estos se han dado 1.384 traslados de personas sospechosas o confirmadas al centro médico respectivo. Ampliar la capacidad de camas exclusivas para COVID-19 disminuirá la posibilidad hospitalaria para atender otros padecimientos como apendicitis, infartos o accidentes de tránsito. Especialistas en cuidados intensivos afirman que ningún plan de contingencia será suficiente si la población no toma con seriedad la pandemia. La Caja Costarricense del Seguro Social dispone de 477 camas en salón exclusivas para COVID-19 y podría aumentarlas utilizando la de otras patologías hasta en 2.713 camas, mientras que con las unidades de cuidados intensivos la situación se estrecha y se complica, pues de las 257 camas, 24 son exclusivas para COVID y se tienen 111 camas disponibles para aumentar en caso de que aumente la población. Esto va creciendo en una forma muy acelerada y el porcentaje de cuidado intensivo que estamos teniendo es el mismo o podría tender al aumento. Si eso sucede, vamos a llegar a superar el número de camas que tenemos dispuestas para cuidado intensivo y tenemos que empezar a activar los planes de contingencia. En este momento en Costa Rica tenemos dispuestas para COVID 24 camas de cuidado intensivo. Pero si el número de casos aumenta, vamos a tener que aumentar de 24 a 50 por lo menos, lo cual significa que muchas otras camas de hospital que se manejaban para otras enfermedades ya no se pueden usar para esas enfermedades. Según el especialista en cuidados intensivos, una UCI no es solo una cama, sino que implica recurso humano y tecnológico altamente especializado, es decir, no se trata solo de un inmueble o de respiradores. No es la cama, es un equipo humano relativamente grande que además va a tener que hacer uso de máquinas muy sofisticadas y se requiere conocimiento técnico, se requieren protocolos, se requieren lineamientos de todo tipo. De modo que no es por qué no hicimos tantas UCIs, el problema que yo pregunto es por qué no nos cuidamos un poquito más. El experto menciona que la Caja tiene numerosos planes de contingencia, pero ninguno será suficiente si la población no toma las medidas inmediatas para detener el desmedido aumento de casos y el crecimiento de la curva. Costa Rica no está al borde de un precipicio. Tenemos la capacidad para frenar esto y lo podemos hacer. Plan A, B y C, tenemos un plan B, tenemos un plan C, un plan D y un plan E. Nosotros los llamamos planes de contingencia y básicamente consiste en la reconversión de áreas del hospital que se usan para otros asuntos con el propósito de tratar a pacientes COVID. Por ejemplo, en este momento hay parte de los salones de medicina que se están convirtiendo en áreas COVID. Hay salones de cirugía que pueden convertirse en áreas COVID. Hay zonas de aislamiento que se pueden convertir en áreas COVID. Pero eso significaría que dejamos sin cama al señor que viene con una apendicitis. Bosa indicó que el aumento de los casos perjudica otras patologías y suspende ciertos procedimientos, aumentando las listas de espera en la entidad. Nosotros tenemos capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta ahí está, es una realidad. Pero implica lastimar, disminuir otros programas. Por ejemplo, en este momento cirugía electiva está detenida. Es un grave problema porque hay gente que requiere de cirugía que no se puede operar precisamente porque tenemos que mantener los hospitales en un estado de aminoramiento, de mitigación de la pandemia y entonces tenemos que mantener los hospitales trabajando
de una manera muy discreta. En el Ministerio de Salud afirman que desde meses atrás se ha venido conversando con hospitales privados como parte de las alternativas en caso de que los centros públicos colapsen. Esto dentro del marco de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, la cual faculta al Ministerio de hacer uso de la disponibilidad hospitalaria en el sector privado. Sin embargo, en este sector afirman tener anuencia en cooperar cuando llegue el momento, pues están a disposición de la cartera de salud. Pero el llamado general es atender 4 simples procesos para evitar el aumento del contagio. 4 ejes: correcta tos, correcto estornudo, y los 2 más importantes, distancia corporal y lavado de manos. Es fácil de hacer, es muy fácil de hacer, pero es también aparentemente muy fácil de olvidar. Si usted se niega a medirse la temperatura para entrar a un comercio o institución, le pueden prohibir el ingreso por medidas sanitarias. Médicos insisten a la población que los termómetros láser no causan ningún daño a la salud. Médicos del sector privado y público insisten a la población de que no debe tener temor sobre el uso de termómetros láser. La polémica surgió después de que varios usuarios del Hospital San Juan de Dios se negaran a que el personal de salud que está en las puertas de ingreso les tomara la temperatura, indicando que esta práctica daña las neuronas. El temor es porque la gente usa la palabra láser. Si cuando se activa el termómetro estuviéramos activando un láser, tendríamos todos un hueco en el cerebro. No es láser. Son termómetros que usan una tecnología electrónica, una tecnología infrarroja, que básicamente lo que hace es medir el grado de circulación de la piel y asignarle un valor de acuerdo a los cambios de color, etcétera, etcétera, y se estima la temperatura. Estos aparatos no emiten radiaciones láser y les puedo asegurar que salir acá bajo este sol un poquito tapado por las nubes emite mucho más radiación que un aparatillo de estos. El termómetro no provoca ningún tipo de daño, lo que hace es que tiene un sensor que nos ayuda a tomar la temperatura y esto funciona como una prevención ante lo del coronavirus. Ambos médicos señalan que este dispositivo es un aparato completamente seguro y que no genera ningún daño a la salud de ninguna persona. Por su parte, según expertos de salud ocupacional, la medida no solo se replica en centros médicos, sino también en lugares de trabajo, bancos y centros comerciales, como parte de las recomendaciones del Ministerio de Salud. Medidas de recomendación que ha dado el Ministerio de Salud ha sido el uso de termómetros, en este caso ojalá de no contacto. Nosotros tenemos, en este momento estamos utilizando como medida para toda persona visitante o colaborador directo el uso del termómetro para ingresar a la institución. Por otro lado, Montero afirma que si una persona tiene temperatura es remitida a un centro de salud o al médico de empresa, mientras que si un usuario se niega a realizar el procedimiento, se le puede prohibir la entrada por temas de salud. Pues no ha pasado, pero en todo caso se le trata de explicar inicialmente que es un mito, ¿verdad? Todos los mitos que se oyen hoy día en redes sobre el uso del termómetro. Si la persona pone resistencia, simple y sencillamente no ingresa. No vamos a exponer a una institución o a un grupo de colaboradores por una persona negligente y sufrirá pues las consecuencias pertinentes que deba de hacerse. Los expertos insisten que la toma de temperatura para ingresar a lugares con afluencia de personas es parte de las medidas de protección ante el riesgo de contagio por COVID-19. Con el objetivo de racionalizar el gasto en tiempos de crisis económica, esta semana el Instituto Costarricense de Electricidad rematará 10 propiedades que están ubicadas en diferentes puntos del país. Con el objetivo de generar ahorros en costos operativos y de mantenimiento, el Instituto Costarricense de Electricidad subastará 10 propiedades este martes 30, informó el director de Bienes Inmuebles, Juan Carlos Jiménez. Agregó que el remate de las 10 propiedades ubicadas en la zona de Los Santos, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste será a partir de las 7 de la mañana. Jiménez dijo que en esta venta se da porque las propiedades ya cumplieron con su objetivo institucional. Mediante la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP,
El interesado dispondrá de 20 minutos para poder hacer su oferta por cada uno de los bienes inmuebles de su interés. Los invitamos para que participen en este próximo remate. Cualquier consulta al teléfono 2000-7801. El jerarca comentó que estas son acciones de optimización de recursos y racionalización de gastos de la entidad. La subasta se realizará por medio de la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP. Para la descripción de los inmuebles, sus especificaciones técnicas y sus condiciones, los interesados pueden visitar el sitio web www.sicop.go.cr. Una vez otorgada la propiedad, el adjudicatario tiene 3 días hábiles para depositar el 10% del monto y 45 días hábiles para el restante. Los costos de traslado de la propiedad corren por cuenta del proveedor. Los patronos están en la obligación de brindar a sus trabajadores los equipos de protección contra el COVID-19 y los empleados están en la obligación de utilizarlos. Así lo detalló el Ministerio de Trabajo. El ministro de Salud, Daniel Salas, detalló que en los lugares donde brindan servicios o comercios, las personas deben usar mascarilla o careta de forma obligatoria, así como los clientes. Salas dijo que las mascarillas pueden ser quirúrgicas o de tela, y las caretas deben tener cobertura facial general, ya que es importante que cubra adecuadamente la nariz y la boca. Ante la apertura de los servicios o comercios, el jerarca manifestó que la medida es necesaria por la presencia del virus en centros altamente poblados. En el Ministerio de Trabajo indicaron que los patronos están en la obligación de brindar los equipos para que los empleados se protejan. En el caso de puestos de trabajo donde se trata de una obligación el uso de los equipos de protección personal, es responsabilidad del patrono otorgar estos equipos a las personas trabajadoras. En la Cámara de Comercio de Costa Rica señalaron que las empresas tienen la obligación de acatar las directrices del Ministerio de Salud. Sin embargo, consideran que hay excepciones con los trabajadores si en algún momento se niegan a utilizar la mascarilla. En algunos casos puede existir, por ejemplo, algún tipo de reacción alérgica por parte de algún trabajador o trabajadora al uso de mascarillas, por lo cual eso se sustituye por el uso de una careta, pero sí, la obligación del patrono de entregarle a su trabajador, a su colaborador, un método de protección para ellos y para nuestros clientes. Ante estas directrices sanitarias, en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, INCOFER, informaron que los pasajeros del tren deberán portar obligatoriamente la mascarilla o careta para viajar en este servicio a partir de hoy lunes 29 de junio. Estimados usuarios, les comunicamos que a partir del lunes 29 de junio será de uso obligatorio las mascarillas o caretas. Solicitamos su colaboración para cumplir con las medidas del Ministerio de Salud. La gerente de la empresa Balmoma, Magali Quesada, indicó que antes de la directriz ha aplicado el uso obligatorio de la mascarilla para visitar y recibir a sus clientes. Me parece bien porque la gente no respeta el contacto, no marca la distancia, entonces me parece lógico que tenemos que andar ahorita en estos momentos que estamos en una fase de la segunda ronda de contagios más protegidos que la primera. Creo que la empresa con la que estoy nadie puede entrar si no es con gel en las manos, con careta o con mascarilla al mínimo para poder entrar donde yo me encuentro haciendo telemercadeo. Entre tanto, el también empresario Ernesto Gaviria señaló que a su local no puede ingresar algún cliente si no está debidamente protegido con mascarilla o careta contra el COVID-19. El que entra acá a mi negocio tiene que traer máscara o mascarilla. Tengo gel para que se desinfecten las manos y no atiendo a nadie que no traiga mascarilla o máscara. Después de que atiendo a la persona, voy y tomo el cuidado de irme a lavar las manos con agua y jabón, que son lo que más se exigen para que no se contagie uno tanto. Asimismo, el subsecretario general interino de la Corte Suprema de Justicia informó al público que quienes asistan a los diferentes despachos y oficinas del Poder Judicial deben ingresar con los implementos necesarios según las órdenes del Ministerio de Salud.
Igual disposición tomó el Tribunal Supremo de Elecciones con los usuarios que deseen realizar trámites en sus oficinas. De esta manera hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más de Costa Rica Noticias. El coronavirus también afecta al zoológico de Belice, donde escasean los fondos para comprar comida a los animales. Viajar sin moverse. Las playas y lugares de interés del mundo vacías de turistas se ofrecen a domicilio vía Internet. En plena pandemia, un expresidiario trata de ayudar a la juventud desfavorecida de Washington. Global 3000. Todo el mundo está relacionado. Por 13. Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambios. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Gracias por informarse con Costa Rica Noticias. Te escucho es la línea telefónica que habilitó la Municipalidad de San José para atender a los ciudadanos que necesiten ayuda emocional por diversas situaciones que provoca el COVID-19. Según las 2 psicólogas que atienden esta línea, se recibe un aproximado de 12 llamadas diarias. Han pasado prácticamente 4 meses desde que inició la pandemia generada por el COVID-19. A raíz de la misma se han dado muchos cambios como el distanciamiento social que nos prohíbe saludar de mano, abrazar a las personas, entre otras cosas. A esto se le suman los problemas socioeconómicos que viven miles de personas con los despidos, recortes de salarios y con la suspensión de contratos. Por estas razones, la Municipalidad de San José creó el proyecto Te Escucho. Te Escucho es una línea telefónica donde 2 psicólogas atienden los padecimientos emocionales que ha generado la pandemia del COVID-19 a quienes lo necesitan. La línea Te Escucho es una línea telefónica atendida por profesionales en psicología que lo que buscan es dar apoyo emocional a las personas que se han visto emocionalmente afectadas, ¿verdad? Realmente que manejan niveles de estrés, niveles de ansiedad diferentes y exacerbados por la crisis que estamos viviendo. Las psicólogas encargadas de este proyecto aseguran que esto no es una terapia, pero que sí ayudan a mantener la contención emocional de quienes recurren a las líneas telefónicas. Entre la mayoría de personas que llaman es gente que está desempleada, gente que ha tenido que abandonar su tratamiento médico porque no pueden ir a las consultas, su tratamiento psiquiátrico, ¿verdad? Entonces ellos llaman a las extensiones y nosotros les damos una contención emocional. Es importante que no se confunda, ¿verdad? Porque no es terapia. No es terapia psicológica, pero sí es una contención emocional, intervención en crisis. Según las estadísticas de la Municipalidad de San José, se reciben aproximadamente 12 llamadas diarias, lo que a este lunes refiere a un cálculo de más de 800 personas atendidas desde el mes de marzo que inició a funcionar la línea telefónica. Puede ser un día que atendamos 12 personas, otro día 8 personas. La llamada de un inicio, ¿verdad? Teníamos estipulado 45 minutos, pero hay ocasiones en donde se tiende, ¿verdad?, a extender un poco el tiempo o lo contrario, ¿verdad?, es menor. Si usted tiene algún problema emocional a raíz de la situación que atraviesa el país con el virus, le invitamos a que sin ninguna vergüenza o duda llame a los números 2547-6813 y 2547-6876 y pueda recibir la ayuda que necesita. Si bien es cierto, esta iniciativa se dio para los distritos del Cantón Central de San José, personas de diferentes partes del país e inclusive de fuera de nuestro país han acudido a la línea y han sido atendidos. Vecinos de Los Santos cuestionan el alquiler del nuevo edificio para la Dirección Regional del MEP, que tiene un costo de 60 millones anuales. Sin embargo, el director regional asegura que la gestión inició desde el año 2014, pues la infraestructura actual los mantiene hacinados y la atención al público por la pandemia es imposible.
Vecinos de la zona de Los Santos están preocupados por información que circula en redes sociales sobre el traslado de la Dirección Regional del Ministerio de Educación que opera en la antigua Escuela de Guadalupe de Tarrazú desde hace cerca de 8 años. Aseguran que si se está en un local donde no se paga alquiler, ¿por qué se debe pasar a otro donde se gastarían 60 millones de colones anuales en ese rubro? Bueno, básicamente para mí no es justificante. Vamos a ver, si en el 2013 se hicieron las inversiones para acondicionarlo, cómo es que, y fue bastante cuantioso la inversión del Estado, cómo es que en el 2014 ya se solicita el traslado. Lo del acceso de peatones y de vehículos, eso no tiene ningún sentido. O sea, tan es así que hasta ahora se escucha que es incómodo por eso y que por eso ameritaría un cambio. Lo del hacinamiento no es cierto. Según la información que yo tengo, cuando está los únicos días que está, digamos, con el personal completo en época normal, no de pandemia, es el día lunes y hay horarios para el almuerzo si se habla del comedor. Y lo que está afuera, también la información es que no es que le pertenece a los funcionarios que trabajan en ese lugar, sino son las cosas que recogen las escuelas que están siempre ahí para que lleguen a recogerlo. Comenta el denunciante que tuvo acceso a documentos que confirman que en el 2013 se hizo una inversión de 350 millones de colones para remodelar la estructura, por lo que no ven que haya hacinamiento, ya que no todos los días está la totalidad de los funcionarios. La entrada o el hacinamiento no tiene pruebas para demostrarlo y entonces al final de cuentas es un gasto excesivo que tienen que trasladarse a los costarricenses, punto, y cualquier otro pretexto que se utilice, pues obviamente responde a temas muy subjetivos de que al parecer a algunas personas no les gusta estar donde están. Tengo información también de las personas que me hicieron las denuncias de que la mayoría del personal no quiere trasladarse. Por su parte, el jefe de directores regionales, Gilbert Morales, dijo que la necesidad del cambio de edificio ya ha sido avalada por diferentes departamentos del MEP, tanto de informática, salud ocupacional, la dirección de infraestructura, equipamiento estudiantil y otras dependencias, por lo cual el presupuesto ya fue aprobado. Cuando hablamos del monto, pues con toda honestidad podemos compartir el dato, no es ningún tema que resulte misterioso, es una información pública, son 4.802.345.000, que ha sido un dato definido por peritos evaluadores que tienen el expertise en el área y ese es el monto que se ha sido tasado para una eventual alquiler del edificio donde se está prontamente mudando la dirección regional. Ahora, cuando se habla de tiempos de crisis, coincidimos plenamente. Todo el país ha venido enfrentando tiempos de crisis, eso lo conocemos. Sin embargo, pues la crisis es una situación que está latente y que siempre estará latente en este país, pero sin embargo es un tema que también pasa por el suplir una necesidad que es básica. Víctor Hugo Durán, jefe regional del MEP Los Santos, aclaró que no existe ninguna orden sanitaria de desalojo del edificio. Sin embargo, las condiciones actuales de hacinamiento del personal, falta de espacio para acomodar herramientas y equipos, así como una bodega que no es apta para los archivos por la humedad que presenta, además de no contar con un espacio adecuado para la atención al público y mantener los equipos informáticos en un cuarto especial. Aunado a la lejanía de los centros de población, una entrada en la carretera de curva que ha ocasionado varios choques y otros motivos, los llevaron a pedir el cambio de sede desde el año 2014. Este ya fue aprobado para trasladarse a un edificio al sur del CTP de San Pablo de León Cortés, que a criterio del DIE cumple con los requerimientos. Es importante, por ejemplo, aclararle al público en general, a la comunidad y a la región de Los Santos que efectivamente los presupuestos que atienden tanto lo que es la reconstrucción, reparación o remodelación de un centro educativo como el que utiliza el Ministerio de Educación para los alquileres son completamente aparte. No es que se están cogiendo fondos de los que están asignados para reconstruir o reparar o construir centros educativos para darle al alquiler. Es claro que son fondos públicos. Durán aseguró que el proceso de construcción de escuelas y colegios en la zona está en curso y es un tema aparte del alquiler que solicitaron. Entonces, efectivamente, desde el 2014 iniciamos este proceso. Sí, como usted bien nos señala, hemos iniciado esa gestión, pero no de ahora, ni pensando ahorita que los resultados salieran ahora, sino que se efectuó desde el 2014. No hay una orden sanitaria para ya responder puntualmente a su pregunta si es una zona de riesgo.
efectivamente podría mostrarles fotografías donde más o menos en el tiempo que yo tengo de estar, 2 o 3 vehículos en esa vuelta han pasado directo aquí y han colisionado contra la sala esta, donde están los oficiales de seguridad. La Escuela de Guadalupe, actual sede de la Dirección Regional del MEP, es una propiedad de la Junta de Educación del Pueblo, por lo que las intenciones del MEP es construir un edificio propio a futuro para ubicar esa dirección regional. ¿Cuál es el efecto procrastinar en un emprendimiento? Nos lo cuenta Eduardo Cibaja en la sección Somos de los Mismos. EDINA presenta la sección Somos de los Mismos. La administración profesional de proyectos es de gran importancia a la hora de que queramos hacer un nuevo emprendimiento. Esto por cuanto nos va a permitir administrar de una mejor manera los recursos con los cuales contemos. Es por eso que debemos organizar nuestras ideas a la hora de iniciar nuestro emprendimiento. Primero, debemos definir fases y actividades que debemos desarrollar en las diferentes etapas de nuestro proyecto. Para eso podemos definir un alcance con el cual vamos a tener claridad sobre cuál es la complejidad de los objetivos que queremos alcanzar con nuestro emprendimiento. Y seguidamente podremos determinar cuáles son nuestros costos y el tiempo que tenemos como meta establecido para alcanzar esos objetivos. Todo esto, claro está, tanto el alcance, el costo y el tiempo tiene que estar en concordancia con el nivel de calidad que queremos obtener para nuestros diferentes objetivos y nuestros diferentes resultados en el proyecto. EDINA te presentó la sección Somos de los Mismos. Presidente hondureño hospitalizado por coronavirus reconoce que la situación en su país es sumamente complicada. El país centroamericano registra 500 muertos de COVID-19. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, hospitalizado por COVID-19, reconoció que el avance de la pandemia se agrava en el país durante una videoconferencia con ministros, transmitida en cadena nacional de radio y televisión la noche del viernes, en la que no activó el video. Es que la situación, pues obviamente, cada día se complica más, se satura más y hacen falta recursos importantes en la unidad hasta la fuerza. Hernández anunció que el 17 de junio sufrió malestares y que pruebas de laboratorio confirmaron que padecía COVID-19. Un día después, el portavoz del gobierno aseguró que el presidente fue internado en el hospital militar de la capital por neumonía. Esta enfermedad, como es desconocida y es altamente volátil, hace unos días que comencé con síntomas, creí que era otra cosa. Y perdí 3-4 días importantes para poderme tratar. Los ministros hablaron de la contratación de personal, instalación de más camas y ventiladores, sin señalar que resultan insuficientes pese a los comentarios del mandatario. Al final, esta es una guerra entre la vida y la muerte, en la que solo podemos vencer si logramos extremar las medidas de cuidado. Honduras registra hasta el viernes casi 16,000 casos del nuevo coronavirus y se acerca a los 500 fallecimientos. Los hospitales públicos y privados colapsaron y las autoridades están improvisando salas para atender a los pacientes, muchos de los cuales solo llegan a morir. En poco menos de 2 meses se duplicaron los casos nuevos de coronavirus, que llega ya a los 10 millones de contagios y medio millón de fallecidos. La pandemia del nuevo coronavirus se ha cobrado la vida de más de medio millón de personas. El número de fallecidos se ha duplicado en poco menos de 2 meses en el mundo, que el fin de semana superó los 10 millones de contagios reportados. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado y acumula la 1/4 parte de los decesos y de los contagios globales. Aunque la cifra de muertes diarias ha disminuido ligeramente en el país en junio con relación a mayo, los contagios han aumentado en 30 de los 50 estados del país, sobre todo en California, Texas y Florida.
Este último se enfrenta a una explosión real de la enfermedad entre los jóvenes, que gracias al desconfinamiento desde principios de junio han regresado a las playas y a la vida nocturna, según reconoció esta semana el gobernador Ron DeSantis. Uno tiene el temor siempre de estar en los lugares que siempre acostumbrado a estar. Tenemos siempre esa precaución y es bien, de verdad que eso es bien preocupante. En tanto, el virus sigue avanzando de forma veloz en América Latina y el Caribe, con Brasil a la cabeza. El gigante sudamericano superó los 57.000 muertos por la pandemia, con más de 1.300.000 casos confirmados. El domingo hubo manifestaciones en varias ciudades del país y algunas del extranjero contra el presidente Jair Bolsonaro, que ha minimizado el nuevo coronavirus al calificarlo de gripecita. Brasil cierra acuerdo para producir masivamente vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford. Brasil anuncia un acuerdo para producir hasta 100 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad Británica de Oxford. El país sudamericano está ayudando en las pruebas de la vacuna, una de las más prometedoras hasta el momento, en la que también trabaja el grupo farmacéutico AstraZeneca. Bajo el acuerdo por $127 millones, el Instituto de Salud Pública del gobierno brasileño, la Fundación Osvaldo Cruz, adquirirá la tecnología y suministros para producir la vacuna que se está testeando en Gran Bretaña y Sudáfrica, así como el propio Brasil. El acuerdo prevé la compra de lotes de vacunas y la transferencia de tecnología. Con esta iniciativa no solo garantizamos tener el producto a nuestra disposición, también nos dará autonomía de producción. Si la vacuna pasa las pruebas clínicas, Brasil tendrá derecho a producir 70 millones de dosis adicionales a un costo estimado de $2,30 cada una. Esto significa que Brasil busca evitar situaciones como las ocurridas al inicio de la pandemia. Aquel momento de alta demanda mundial impidió que tuviéramos acceso en tiempo adecuado a insumos y equipamientos. Esta semana, los investigadores brasileños comenzaron a administrar la vacuna a voluntarios. Brasil fue seleccionado por ser uno de los países donde el virus se está propagando más rápido. El gigante sudamericano tiene el segundo mayor número de casos y muertes en todo el mundo después de Estados Unidos. Macron sufre fuerte revés en las elecciones municipales enmarcadas por el abstencionismo. Contundente derrota para el partido del presidente francés Emmanuel Macron. Las elecciones municipales francesas del domingo estuvieron marcadas por el avance de Europa Ecología Los Verdes en varias alcaldías en las principales ciudades del país, como León, Burdeos y Marsella. Para París, la joya de la corona en los comicios, la regente saliente, la socialista nacida en España, Anne Hidalgo, renovó su mandato con más de 50%. Sin implantación local y amenazado por un voto de castigo, el partido del presidente francés, La República en Marcha, que vio la luz solo unos meses antes de las elecciones presidenciales de 2017, perdió en todas las grandes ciudades francesas. El primer ministro Édouard Philippe, cuya popularidad se disparó por su gestión en la pandemia, salvó en parte el honor del gobierno al obtener la alcaldía de la ciudad portuaria de Le Havre. Estos comicios, que se celebraron ante la amenaza de un rebrote de la pandemia de COVID-19, se vieron empañadas por una abstención histórica. Pese a que se tomaron precauciones sanitarias máximas, apenas 4 de cada 10 electores convocados a las urnas sufragaron. Tras esta bofetada electoral, todo apunta ahora a que Emmanuel Macron anuncia en los próximos días una amplia remodelación de su gobierno, que le permita llegar en mejor posición a las elecciones presidenciales de 2022. La popularidad del mandatario se ha visto lastrada por la revuelta de los chalecos amarillos y las extensas huelgas con su reforma de pensiones. Según un sondeo de la encuestadora IFOP, si las elecciones presidenciales se celebraran mañana, Macron estaría codo a codo con la candidata de ultraderecha Marine Le Pen en la primera vuelta y ganaría en la segunda con 55%, 11 puntos menos que en 2017. Donald Trump desmiente que conociera sobre supuestas recompensas pagadas por los rusos a los talibanes para matar soldados estadounidenses. El presidente estadounidense Donald Trump desmintió el domingo un informe publicado por el New York Times. El diario afirmó el viernes que el mandatario habría recibido informes de inteligencia según las cuales Rusia habría ofrecido recompensas a militantes talibanes para matar a soldados estadounidenses o de la OTAN en Afganistán. Según Trump, ni él ni el vicepresidente Mike Pence o el jefe de gabinete Mark Meadows fueron informados. Además, aseguró que nadie ha sido más duro con Rusia que la administración Trump.
La publicación del New York Times citó altos funcionarios anónimos y aseguró que el mandatario fue informado y que sus asesores de seguridad nacional abordaron el asunto a finales de marzo. La secretaria de prensa Kayleigh McEnany ya había desmentido el sábado que Trump y Pence hubieran sido informados sobre ese asunto. Los talibanes también negaron el informe del diario a través de un comunicado y reiteraron su compromiso con el acuerdo firmado en Washington en febrero que prevé una retirada total progresiva de las fuerzas estadounidenses y negociaciones de paz entre los insurgentes y el gobierno de Kabul. Moscú también denunció el reporte y su embajada en Estados Unidos aseguró que tales acusaciones eran infundadas y anónimas. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más de Costa Rica Noticias. Por favor, grite o haga algún sonido. Después del terremoto del 16 de abril de 2016, en las provincias de Manabí y Esmeraldas, en costa ecuatoriana, varias personas reflexionan su sentido de vida a través del arte y la creación. Todos los días el faro soporta las olas que van y vienen, lo golpean y él está de pie. Soportó el terremoto de pie y no se cayó. Para nosotros es un símbolo de resistencia y de fortaleza. 10 historias en abril, un documental impactante. Solo aquí en 13, Costa Rica Televisión. Bienvenidos al maravilloso mundo de la ópera. Primer festival de ópera online. Funciones virtuales por algunas de las producciones propias del Teatro del Bicentenario. La Traviata, Carmen, El Trovador, La Flauta Mágica, El Doctor Milagro, cerrando con la reciente reposición de nuestro Teatro del Bicentenario, Tosca. Festival de Ópera, muy pronto en Arte 13, Costa Rica Televisión.